Hola, este es nuestro primer tutorial de Access. Access es un programa de Microsoft Office que lo que hace es gestionar datos. Él recopila información para que después la podamos consultar y la podamos organizar como nosotros deseemos. Pero primero de todo, ¿qué es una base de datos? ¿Qué es, por ejemplo, este que es un gestor de base de datos? ¿Qué es una base de datos? Es un almacén de información. Todos tenemos muchos datos que se almacenan en bases de datos. Por ejemplo, tenemos datos registrados en el banco. El banco sabe cuánto me gano, cuál es mi saldo, cuáles son mis préstamos, cuánto debo en la tarjeta de crédito. El gobierno también sabe qué propiedades tengo, eh, sabe mi edad. Y en la escuela, entonces, por ejemplo, en el caso de ustedes, pues el colegio sabe los datos de sus padres, saben en dónde viven, saben, por ejemplo, su edad, cuántos años han cursado. Toda esa información está recopilada en bases de datos. Esa información es fácilmente accesible por todas estas organizaciones gracias a gestores de bases de datos como Access. Entonces, ¿en dónde está Access? Vamos a entrar al programa. Recuerden, colocamos acá Access con doble C y con doble S. Le hacemos clic en Microsoft Access y esta es la forma como se presenta. Inicialmente él tiene unas plantillas disponibles, estas plantillas. Vamos a trabajar la primera, una base de datos en blanco. Le vamos a poner el nombre. Esta carpeta es importante porque ahí vamos a ubicar en dónde va a quedar. Digamos que va a quedar en documentos. Como pueden ver, la extensión es ACCDB. Esa es la extensión de Access 2010 y le doy crear. Miren cómo él de una vez me creó una tabla, que es uno de los objetos de Access. Uno de los objetos de Access. ¿Qué otros objetos además de la tabla podemos conseguir? Entonces, como les dije, entonces uno de los objetos es la tabla. La tabla es como una tabla común y corriente de Word o de Excel que tiene campos. Las columnas en este programa se llaman campos. Y las filas se llaman registros. Por ejemplo, en este campo irían todos los nombres, aquí todos los apellidos, todas las edades, todas las fechas de nacimiento y acá, por ejemplo, una observación. ¿Qué otro objeto puede tener Access? Las consultas. Entonces, las consultas es para extraer la información que se almacena en la tabla. Por ejemplo, cuántos empleados se ganan más de 1.000.000 de pesos en el caso de una empresa. Y consultas hay de tres tipos: de selección, de acción y específica SQL. Ya veremos más adelante de qué se trata. También tenemos formularios. El formulario es una ventana para manejar la información que se extrae de las consultas o que está en las tablas. Si hacemos los formularios bien hechos, se puede ver la información de tablas sin consultas sin conocer cómo se hizo la base de datos. También tenemos los informes. Los informes es para imprimir en papel la información de la base de datos, básicamente para impresiones. Y si sabemos hacer los formularios, nos va a ser fácil hacer un informe. Tenemos los macros, parecidos a los de Excel o Word. Son instrucciones automáticas que no tienen interacción de una persona. Entonces, por ejemplo, cada vez que cierre la base de datos se debe crear un informe que se debe imprimir. Esa es una acción automática programada previamente. Y otro, cuando carece de potencia, los macros, entonces son los módulos, que también es una tarea automatizada donde los macros no pueden llegar. Estos se programan en Visual Basic for Application, en VBA.
Entonces, bueno, vamos a crear la base de datos. Aquí ya él generó una tabla por defecto, pero no quiero que se llame tabla 1. Le voy a cambiar el nombre. Le doy el botón de guardar y le voy a poner datos personales. Él tiene varias vistas. Yo puedo ver acá la vista hoja de datos, que es la que se encuentra por defecto, vista tabla dinámica, vista gráfico dinámico y vista diseño. La vista diseño y la vista hoja de datos son las que más se utilizan para editarla en este y a veces para meter información en este. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vista diseño, él ya tiene uno creado, que es una clave principal. La clave principal es por lo general un número irrepetible que distingue cada una de las tablas. Es un dato por el cual, por ejemplo, la cédula mía o la tarjeta de identidad sería una clave, podría ser una clave principal porque es un dato único que me reconoce a mí. Podemos tener también, por ejemplo, el nombre, el apellido, la edad, la dirección, pongamos primero la ciudad, dirección, entonces foto. Vamos a poner este para explicar un tipo de dato especial que se puede poner. Por ahora dejemos estos. Entonces vamos a ver qué es un tipo de dato. Un tipo de dato, por ejemplo, este lo puedo cambiar también. No quiero que sea ese, sino documento de identidad. Por ejemplo, ¿por qué lo coloqué así? Uno, para poderlo ver claramente en la tabla. A veces las tablas son muy grandes, entonces entre menos largo sea el nombre mejor. Lo separé con este guión bajo, no con punto, porque el punto no lo acepta. Por ejemplo, tampoco acepta espacios y tampoco acepta signos de admiración, interrogantes. Ese tipo de cosas no lo aceptan el nombre. Este le voy a poner número, porque el documento de identidad es un número. ¿Qué otro tipo de datos hay? Entonces podemos mirar texto, que admita 255 caracteres, como vemos en la parte de abajo. Memo, memo que acepta hasta 65.000 caracteres. Número es solo para colocar números y permite hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, permite, en el caso de la edad, saber cuál es el estudiante que más edad tiene, el que menos edad tiene, un promedio. Ese tipo de operaciones las puede hacer si está en la casilla número. Fecha y hora, por ejemplo, para el ingreso del personal por la mañana, ahí puede decirle a qué hora llegó. Moneda, pues indica el tipo de moneda. Autonumeración, muy usado, como les decía, para las claves principales. Él crea un número consecutivo de 1 hasta infinito. Sino, que lo voy a usar por ejemplo para beca. Entonces, ¿tiene beca o no tiene beca? Un objeto le es un objeto que es de tipo Windows, que él deja incrustar dentro de la tabla. Entonces, por ejemplo, una foto, un archivo de Excel, un PDF, él los deja meter solo uno dentro de la tabla. Hipervínculo es que hace vínculo, como su nombre lo dice, a un archivo externo, entonces ya sea dentro del computador o en internet. Datos adjuntos, entonces datos adjuntos funciona semejante a un mail, deja adjuntar varios archivos a diferencia del objeto le. Calculado es que establece un cálculo personalizado, que por ejemplo cuando le pongo el precio del IVA, entonces él sabe que para productos procesados es el 16%. Asistente para búsquedas, por ejemplo, cuando ya sé, en el caso, por ejemplo, del colegio, ya sé cuáles son las posibles ciudades donde viven todos los alumnos. Entonces, por decir algo, todos viven entre Chía, Cajica y Bogotá. Entonces, escojo las ciudades y es más fácil para llenar después la información. Hay menos posibilidad de error. Entonces, voy a escoger los campos, nombre, texto, edad también. Edad, perdón, edad es número.
En foto voy a poner objeto ley porque voy a incrustar la foto. Y en beca voy a cambiar a si no, porque o tiene beca o no tiene beca. Ya tengo el diseño, le doy clic aquí en guardar y nuevamente me voy a vista hoja de datos. Listo, voy a colocar los datos, entonces voy a poner el documento de identidad, el nombre, José, el apellido Ramírez, la edad 14, Ciudad Bogotá, la dirección, entonces la carrera 1. En la foto es importante colocar botón derecho y le voy a decir insertar objeto. Como ya está en un archivo, le pongo crear desde archivo. Si lo quiero vincular, ¿para qué sirve? Digamos que voy a vincular un archivo de Excel. Entonces, como de pronto lo voy a cambiar, entonces al colocarle vincular, en el momento que lo cambie, cambia los dos archivos. Voy a poner examinar, voy a buscar cualquier foto. Y le coloco aceptar y aceptar. Como ven acá dice paquete y finalmente beca. Entonces digamos que José tiene beca. ¿Cómo se ve aquí? Entonces le hago doble clic y ahí veo la imagen. Este no es el mejor lugar para verlo, pero esa es la forma de ver las fotos. Una vez que acabo el registro, él lo guarda automáticamente, entonces no hay necesidad de guardar aquí. Sin embargo, pueden ponerle acá guardar. ¿Qué otras propiedades tiene los campos? Entonces me voy a ir nuevamente a vista diseño. Si ven, hago clic acá, entonces aquí me aparece, por ejemplo, el tamaño del campo. Puedo escoger entre todos estos. Aquí me muestra la información de qué es cada uno. A veces es difícil entender qué es ahí. Entonces voy a escoger porque ya sé que byte es un número de 3 dígitos. Entonces lo voy a colocar acá. Si pongo más de 3 dígitos en ese campo, pues me va a decir que es un error. Otra cosa importante, es importante como restringir los campos. Por ejemplo, si yo tuviera un campo que se llame observación, digamos observación médica, acá debería ponerle memo. ¿Memo por qué? Porque memo acepta hasta 65.000 caracteres. Pero no así, por ejemplo, en el nombre, porque en el nombre, pues los nombres más de 255 caracteres es difícil que un nombre lo tenga. ¿Eso para qué? Para evitar que las bases de datos se llenen de información innecesaria. Entonces, nuevamente vuelvo aquí a edad, le puse byte. Pero quiero restringirlo aún más, además de que solo tenga 3 caracteres, tenga una regla de validación. Entonces, ¿cuáles son las posibles reglas de validación que podemos tener? Entonces, tenemos nuestro clásico chulito. Este sería mayor que. Este sería menor que. Este sería mayor o igual. Este sería menor o igual. Tenemos este que es diferente. Y tenemos uno que es entre tal valor y tal valor. Listo, estos son los más usados. Entonces, ¿cuál vamos a usar? Este, porque sabemos que todos los estudiantes del colegio, por decir cualquier cosa, tienen menos de 22 años. Entonces me voy a Access. Entonces, ¿cuál sería la regla de validación? Entonces ya sé que es menor de 22 años. Entonces vamos a probar cómo quedó. Guardamos. Vamos a la tabla y acá le vamos a poner un valor diferente. Digamos que le vamos a poner, este estudiante me escacha y le tiene 45 años. Él me saca un mensaje. Uno más de los valores están prohibidos por la regla
de validación menor a 22. Ese mensaje a veces es algo confuso y lo podemos personalizar. Entonces le pongo aceptar, me voy nuevamente a tabla de diseño. No me deja hasta que le cambie el valor. Vamos a 14. Y acá en texto de validación, entonces, ojo, ningún estudiante puede tener más de 21 años, por decir cualquier cosa. Entonces lo guardo nuevamente y me voy allá. Entonces le voy a poner otra edad que no cabría en este rango, 56. Ojo, ningún estudiante puede tener más de 21 años. Entonces, me descaché, entonces José tienes 14 años. Nuevamente lo guardo. ¿Qué otras propiedades podemos tener? Nuevamente me voy a la tabla de diseño. Voy a escoger, por ejemplo, una como nombre, que es un tipo de dato texto. Acá, ¿qué propiedades se pueden tener? Como les dije, ya hay un tamaño del campo, le puedo asignar otro tipo de tamaño. Pero además es importante ponerle acá si es requerido o no. Por ejemplo, el caso del nombre debería ser un campo requerido, porque pues es como uno de los datos más importantes, igual que el apellido. Entonces me voy acá al apellido, si es requerido. El campo, entonces, ¿qué más podemos tener? Digamos que volvemos a la edad. También está aquí indexado. ¿Indexado qué quiere decir? Es muy útil cuando tenemos muchos registros y se van a hacer muchas consultas en ese mismo campo. Por ejemplo, puedo consultar cuál es el que tiene mayor edad, qué personas están entre los 10 y los 15 años. Él tiene varias opciones, entonces acá en indexado tiene dos opciones. Sí, con duplicados, por ejemplo, es cuando la información está repetida, entonces varios niños tienen 15 años. Y sí, sin duplicados, se utiliza, por ejemplo, cuando es un dato único, por ejemplo, la cédula de ciudadanía. ¿Qué podemos hacer también con estas propiedades del campo? Entonces, el nombre le puedo poner, por ejemplo, digamos que el nombre pongo mayor que, lo guardo. Miren cómo automáticamente me cambió el nombre a mayúsculas. Nuevamente, me voy allá. El apellido, por ejemplo, los voy a poner solo para ejemplo, lo voy a poner en minúsculas. Le digo que lo guardo y miren cómo Ramírez me lo colocó en minúscula. Esas son otras propiedades. Puedo hacer una máscara. Entonces vamos a ver de qué se trata la máscara. Me voy nuevamente a diseño. Le voy a poner el celular, el teléfono móvil. Este lo voy a poner como texto, ¿por qué? Porque no quiero hacer una búsqueda por el teléfono, ni voy a hacer un cálculo matemático. Por ejemplo, no voy a poner, ¿cuál es el teléfono más alto? Entonces, ¿cómo se hace una máscara de entrada? Los teléfonos por lo general se dicen 316 y después se colocan los otros números. Entonces los otros 7 números de un teléfono celular en Colombia. Entonces voy a colocar los 3 primeros, le coloco un guión, eso es como un formato, y le voy a poner los 7. Listo. Entonces él va a mostrarme ese formato. Ahorita que le hago clic va a poner unos caracteres que él mismo coloca, que no hay que preocuparse. Entonces nuevamente guardo, me voy a la vista hoja de datos y voy a colocar, por ejemplo, una observación y el celular. Miren cómo él automáticamente pone ¿cómo puedo saltar? Con Tab puedo saltar entre datos. Entonces estoy acá y salto con Tab. Entonces 316 y pongo los 7 números del celular. ¿Listo? Lo mismo acá. Si no coloco, miren acá, voy a poner 311 y voy a poner solo 6. Él me dice que hay un error ahí, que le falta un número. Entonces le coloco los números indicados. ¿Listo? Entonces coloco el documento de identidad. Entonces esta se llama María.
Recuerden que está en mayúscula y este está en minúscula. Tiene 12 años, en la ciudad de Bogotá. Está bien en la carrera 2. Le voy a poner su foto. Recuerden, botón derecho, insertar objeto. Voy examino, digamos que es este pingüinito. Aceptar. Pongo cualquier observación. Listo. Entonces ya tengo la observación. Voy a hacer una modificación adicional. Guardo, voy a diseño. Digamos que ya conozco las ciudades posibles. Entonces no voy a escoger texto, sino le voy a colocar asistente para búsqueda. Entonces acá le digo que sí. Perdón, escribe los valores que desee. Entonces son Bogotá, voy a poner sin tilde, Bogotá, Chía y Cajica. Solo es un ejemplo, Cajica. Siguiente y finalizar. Entonces guardo, me voy a la vista de datos. Recuerden, las vistas posibles son hoja de datos y vista diseño, que son las que más usamos. Y voy a colocar. Entonces acá en ciudad me aparece un desplegable donde puedo poner de una manera más fácil cuál es la ciudad donde vive cada alumno. Nuevamente le doy guardar. Vamos a diseñar una base de datos con los datos de todo el curso. Entonces, ¿qué datos podrían ser? Entre más completo, mejor. Vamos a poner nombre, apellido, edad, dirección, ciudad. Vamos a poner foto, fecha de nacimiento y vamos a complementarlo con un par de datos más que a ustedes se les ocurra. La base de datos al final va a estar con todos los datos de cada uno, incluyendo la foto, todos datos verídicos de ustedes mismos.